Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta primera charla, presentación del diplomado en psicoterapia Gestalt, herramientas prácticas y experiencias transformadoras. ¿Sí? Eh, Primero voy a mostrar un poco de qué se trata el diplomado y luego ya vamos con la charla para que vean de qué se trata, como la conformación, los módulos que van a ver y si tienen alguna pregunta la podamos ir haciendo. Y luego ya vamos con la charla. Eso va a ser muy cortito, ¿no? Doy la bienvenida a María Lilian Ramos Orellana, también que nos acompaña. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Si tienen alguna duda, consulta, la vamos conversando. Sí, entonces, con la libertad de poder plantearla por el chat o levantar la manito ahí con el Zoom o simplemente abra su micrófono. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Para que nos contextualicemos con respecto también a la charla de hoy día. Ok. El diplomado comienza en enero del 2025. Si a alguien le interesa luego tener el brochure, el PDF, lo pide y yo lo envío. Me lo puede pedir por interno o lo pide por el grupo WhatsApp del cual está participando. ¿No? Hay una pequeña introducción que habla sobre la metodología del diplomado, que es una metodología práctica, la Gestalt, de cierta manera, y los enfoques transpersonales o existenciales, humanistas, y sobre todo la psicoterapia Gestalt, trabaja a nivel de práctica, a nivel de experimentación terapéutica. Las formaciones, bueno, mi nombre es Daniel, no me había presentado. Mi nombre es Daniel, trabajo como psicoterapeuta grupal e individual, familiar y de pareja, adolescentes y adultos, online y presencial. Y me he venido formando en este estilo de psicoterapia del año 2013. Yo estudié psicología, salí en 2008, por ahí, y en el 2010 me puse a trabajar en atención primaria pública, o sea, para el Estado, acá en una zona de sacrificio que se llama Coronel, aquí en la zona de Concepción Biobío, donde yo me ubico. Tuve 4 años y ahí ya me empecé a encantar de la clínica y me empecé a especializar en este estilo de psicoterapia que es la Gestalt, con un magíster en psicoterapia que duró 3 años hasta el 2015, 2013 o 2015, y de ahí comencé con un proceso ya de autoconocimiento a través de los programas SAT de Cleo Naranjo, en los cuales he participado en 4 SAT, también con diferentes tipos de plantas maestras, como la ayahuasca, el San Pedro, los hongos. También uno de mis espacios terapéuticos es trabajar con psilocibina, que es el compuesto químico de los hongos. También con respiración holotrópica, constelaciones familiares y también con un proceso de formación de la Gestalt integrativa de Claudio Naranjo. Acá yo en Chile me formé con Adriana Schnake y con su equipo que trabaja la Marina y el Antonio, que son los directores de la Escuela de Gestalt de Santiago, de Chile. Y luego ya me empecé a formar en la Escuela de Claudio, con el programa SAT y también con el módulo de formación en su estilo de Gestalt, que es la Gestalt integrativa. Y ahora estoy siguiendo una formación en terapia corporal integrativa, que viene de la mano de un libro muy bueno, lo estaba hojeando, no sé si te ve, se llama Ternura y Agresividad. ¿Sí? Ahí veo a la Liz, bienvenida. Y también hice un diplomado en pedagogía teatral que va de la mano junto con estas perspectivas que son experimentales. Se trabaja a nivel de corporalidad y de organismo y de sistemas relacionales no vinculares.
¿sí? O sea, se mira al ser humano desde una totalidad, ¿no? Y la totalidad no solamente tiene que ver con el cuerpo que somos, ¿no? Sino también con la naturaleza y también con, sobre todo con las relaciones más íntimas que cada uno de nosotros va sosteniendo, porque es ahí donde la mayoría de las veces aparece nuestras dificultades neuróticas, que se llaman como técnicamente, más espiritualmente se le puede llamar el ego, ¿no? O también el carácter. Si hablamos desde el enneagrama, a eso se le puede llamar eneatipo, ¿no? Esas características particulares de cada uno de nosotros de sabotearnos la relación, ¿no? Algunos son más hacia adentro, ¿no? Y se dejan pasar a llevar, otros son más hacia afuera, más impulsivos, más intensos, ¿no? Y hay que ir conociendo esas en Gestalt se trabajan con los personajes interiores que también se le llama sub-yoes, ¿no? En términos más psicoanalíticos, donde tenemos diferentes arquetipos o roles internos y se trata de poder irlos conociendo, ¿no? A cada uno de ellos en la terapia y los procesos formativos tienen que ver con eso, ¿no? El proceso formativo en sí es una gran psicoterapia grupal, porque la terapia se aprende desde la propia experiencia, ¿sí? Bueno, ahí están los objetivos, como dije, si ya quieren, me lo pueden pedir luego, ¿sí? Esto creo que es más importante. Eh, Son 2 clases intensivas al mes, 2 módulos al mes intensivos, ¿no? Un módulo es un fin de semana completo, que es un viernes, sábado y domingo, ahí están los horarios, y también un sábado en la mañana, donde vamos a trabajar con meditación somática, que viene de la mano de la formación que estoy tomando de terapia corporal, donde vamos a aprender primero técnicas de terapia corporal, pero vivenciar cada uno de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilización de la coraza muscular, ¿no? Que en relativas cuentas es ver a integrar eh, la energía bloqueada del cuerpo, la energía vital bloqueada del cuerpo con los mecanismos de defensa psíquicos, ¿sí? En términos más espirituales se le podría llamar que es como despertar la kundalini, ¿no? Que es la energía vital que está en los chakras raíces, sexual, del jhana, ¿no? Que en psicoterapia se le llama, que es el sistema nervioso, ¿no? Y que dentro de nuestro proceso de sociabilización, de adaptabilización al mundo, de parentalización, donde fuimos pequeños, niñas, niños y sobre todo en el vientre de mamá, de cierta manera esa energía vital se va bloqueando a través de los mecanismos de defensa psíquicos que corresponden también a la coraza muscular, porque va todo junto, ¿no? No va separado, ¿sí? Sino va todo entrelazado a través del sistema nervioso donde está la herida, ¿no? Las heridas psíquicas se alojan en el sistema nervioso, que dentro de la perspectiva de la Gestalt, o de algunas perspectivas de la Gestalt, se le llama la función ello de la personalidad, que es el fondo de todo. Y el fondo de todo es, es la ramificación del sistema nervioso por todo el cuerpo, ¿no? Recordemos que neurosis significa, ¿no? Neuronas tomadas, ¿no? Que las neuronas están como entrelazadas y tensas, ¿no? Y las neuronas corresponden al sistema nervioso. Y en neurociencia, cuando caemos en estos bucles, ¿no? Que son repetitivos, que son patrones repetitivos, ¿no? Que son como diferentes posiciones relacionales vinculares que vamos tomando dentro de los diferentes sistemas que vamos habitando, ya sea con la autoridad, con el etcétera, eh, hay un rapto neuronal que se llama, ¿no? En neurociencia se le llama rapto neuronal, ¿no? Como que te quedas en psicoterapia, desde la perspectiva de Naranjo, se le llama fijaciones cognitivas, ¿sí? Que van entrelazadas con una pasión. Eso ya tiene que ver más con el enneagrama, que lo aprendemos luego. Hoy día nos toca hablar sobre Gestalt, que es el primer módulo, ¿sí? Ahí están los módulos con los cuales y las fechas que vamos a ir trabajando. El primer módulo es, que también tiene que ver con esta charla, psicoterapia gestal, y el paradigma, o sea, de dónde nos paramos para ver al ser humano, ¿sí?
y vamos a hacer bastantes vivencias terapéuticas para irlas aprendiendo. En esto podemos entrar con que son técnicas como dentro de la Gestalt, como las que más se utilizan, o las bases para otras técnicas creativas o experiencias creativas, que es el continuo de conciencia y la silla caliente, ¿no? Que son las dos más, las que más se enseñan dentro de la formación, ¿sí? Y ambas dos van juntas, y de esas dos salen otras formas de interactuar con el consultante, ¿sí? Y también las pautas lingüísticas que son importantes para atraer al consultante al presente a través del lenguaje y para traerlo hacia su propia responsabilidad, ¿no? Con respecto a lo que está señalando. ¿Sí? Eso lo vamos a ir aprendiendo en la práctica. ¿Sí? El módulo 2 tiene que ver con los abordajes oníricos, ¿sí? Que es un muy bonito trabajo desde la Gestalt, porque la Gestalt, lo que a mí me gusta de ella, es que primero le da al terapeuta una apertura creativa muy grande con respecto a lo que se puede llegar a hacer en terapia, ¿sí? Siguiendo ciertos límites también éticos, claro, ¿no? Entonces, me acuerdo que un profesor nos decía, profesor español nos decía, ¿cuál es el maletín de recursos más importantes del terapeuta? ¿No? Y el maletín de recursos del más importante del terapeuta es su propia biografía, ¿sí? Es su propia humanidad, ¿no? Porque, como dice una canción de la Natalia Lafourcade con el Kevin Johansen, ¿cierto? Todos venimos muy heridos de lo que es la vida y de lo que son nuestras relaciones, ¿no? Entonces, el mayor maletín de recursos del terapeuta es haber visto su propia biografía, eh, su propia locura, para poder estar más auténtico al frente de un otro, de una otra, que viene también a abrir algo muy preciado. Yo por eso siempre pongo tengo una velita, ¿sí? Una velita, porque para mí la sesión terapéutica es un ritual, ¿no? Porque el otro que viene a abrir algo muy preciado para él, lo que es el dolor, ¿sí? Porque lo tenemos muy guardadito, el dolor, ¿no? Porque siempre en la vida cotidiana intentamos poner nuestra mejor cara, que es lo que la mayoría de nosotros hace, ¿no? Pero esos dolores se van acumulando si es que no hay un vínculo donde no se enjuicie, ¿no? La mirada que no es enjuiciadora es una mirada que sana, que es una mirada que va sanando poco a poco en la apertura vincular sin juicio, ¿sí? Sin crítica, ¿sí? Sino más bien o no como, sino de aceptación incondicional hacia lo que ocurre, hacia lo humano que es el sentir dolor, ¿no? El haberse equivocado, el ver que de cierta manera podemos reparar y encontrar el coraje para reparar lo que hemos como malogrado tanto en nosotros como en distintas relaciones, ¿no? Y de ahí la perspectiva siempre es de aprendizaje y de posibilidad, ¿no? Dentro de la crisis que tenemos para poder emerger como la semilla y la flor que venimos a hacer en este plan. Entonces, bueno, el primer módulo, ¿cierto?, es de psicoterapia gestal, más como para aprender las técnicas más básicas. Luego vienen los sueños, que se trabaja mucho también con la imaginería, la creatividad y también con las polaridades, que vamos a hablar hoy día. El módulo 3 es el enfoque holístico de la salud y enfermedad, propuesto por la Adriana Snake, que es un enfoque que trabaja a nivel de órganos del cuerpo, que es este libro que tengo acá. Este libro lo tengo PDF, si que lo requieren. Hacer una introducción muy buena de lo que es la Gestalt, y luego ya vienen las fichas por órgano, ¿cierto? Es importante porque cuando hablo de esto casi siempre me sacan, o la persona que me habla sobre la biodecodificación y esos modelos que son más interpretativos. La, la Gestalt, ¿cierto? Es un modelo no interpretativo, que sino más bien trabaja con la fenomenología, ¿no? ¿Qué es la fenomenología? Es una manera de estudiar los fenómenos, donde se observa que el que está estudiando, o sea, en este caso el terapeuta, ¿cierto? También influye en lo que observa, ¿sí? Entonces, la manera de no influir es preguntando para que el fenómeno emerja y no interpretando, ¿sí?
o intentar interpretar lo menos posible a través de la pregunta, ¿sí? Porque la mayoría de las veces cuando se interpreta, yo siempre le digo eso a mis consultantes, ¿no? Cuando me doy cuenta que empiezo a interpretar, es que no me crean nada, porque es una posibilidad que yo puedo estar diciendo y que también tomen lo que estoy diciendo como una pregunta y que pueda resonar con lo que yo le estoy compartiendo, ¿sí? Como que lo pueda sentir, si le hace o no le hace sentido, porque también es válido que no le haga sentido, ¿sí? Y que pueda plantearlo en terapia, porque eso es parte del proceso de crecimiento también, el decirle al otro, oye, sabes que esto que me dices no me hace sentido, ¿sí? Recordemos que en este modelo, el terapeuta se ocupa a sí mismo para la relación, ¿sí? Es un modelo de apertura y de transparencia entre el consultante y el terapeuta, ¿sí? Y el módulo, me faltó el módulo 4, tiene que ver con el cuerpo y el trauma, ¿sí? Que se va a hacer la última charla que vamos a tener, o de la próxima semana, sí, no, de la próxima semana. No, la segunda charla tiene que ver con esto, con cuerpo y trauma, una mirada holística del dolor anclado producido en la infancia, ¿sí? Es el cuarto módulo, y luego el quinto módulo es terapia corporal, gestal y enneagrama de la personalidad, donde vamos a estudiar el triángulo principal del diagrama, que para mí es lo más importante, y es el diagrama que explica la creación del ego y la creación de la neurosis, o del eneatipo, en este caso que estamos hablando de diagrama. El diagrama es un gran mapa de la personalidad humana planteado por Claudio Naranjo, donde él expresa 27 formas de hacerse sufrir en la vida, y por lo tanto también 27 formas de dejar de sufrir en la vida. Es un mapa de autoconocimiento donde podemos encontrarnos a nosotros mismos y luego empezar a desapegarnos de eso que hemos estado tan identificado, que es nuestro ego, carácter, neurosis o personalidad. ¿Sí? O sea, es como poder hacer un pasito atrás, que es lo que se hace con la meditación. Cuando yo le hablo todo esto, ¿cierto? La metodología, como les venía diciendo, es práctica. O sea, ¿qué hacemos en la formación? ¿Sí? Meditamos, nos movemos, eh, meditamos tanto en movimiento y meditamos en quietud, meditamos a nivel intrapersonal y extrapersonal, o sea, con un otro, ¿sí? Utilizamos también bicharas. ¿Qué es el bichara? Es un encuentro con otra persona donde hay una pregunta, diferentes preguntas repetitivas que empiezan a generar una apertura de conciencia, ¿no? Eh, Dependiendo de la temática que vayamos tocando, ¿no? Utilizamos pautas lingüísticas y también hay encuentros terapéuticos entre los consultantes y también con el profesor que les va a tocar, ¿no? Hay también profesores invitados a cada módulo, ¿sí? En el módulo 1 está el profesor Ernesto, ¿sí? Que es de Perú, Perú-Argentina, de la Universidad Corporativa Integral, que tiene un montón de formaciones, ¿no? Ahí la pueden ver. Desde la programación neurolingüística hasta el coach, y también terapia gestal, que también ha sido compañero mío en los procesos SAT, y también ahora es compañero en la terapia corporal integral, ¿sí? Aquí el sueño lo hago yo, tal vez con la Paula, que es la profesora que va a estar invitada, la Paola Castillo, en Argentina, que va a estar invitada al módulo del enfoque holístico de la salud y enfermedad, ¿sí? El enfoque holístico de la salud y enfermedad es un reconocimiento, es muy bonito porque es un reconocimiento de la sabiduría organísmica en pleno, ¿no? La Adriana, en su creatividad máxima, le dio características de personalidad a cada órgano del cuerpo, ¿no? Y como en la Gestalt, podemos hacer hablar a cualquier parte de nuestros órganos o a cualquier símbolo del sueño, o representamos a cualquier personaje de nuestra familia como si fuera una continuación familiar, ¿sí? Ella le dio voz a los órganos del cuerpo, ¿sí? Porque cada órgano del cuerpo, su función sana, tiene diferentes aspectos y ella lo convirtió en aspectos de personalidad. Entonces es un aprendizaje anatómico a través de la vivencia. Es precioso el trabajo que hace la Adriana. Y tomé un diplomado con la Marina y el Antonio, que la Marina es la hija de la Adriana y el Antonio es el esposo de el
¿cómo se llama? Que es esposo de la hija del profesor, no. Y ahora la Adriana es su suegra, ¿no? Luego vamos con cuerpo y trauma, donde vamos a tener el privilegio de tener a la profesora Paula Díaz, que es una capísima, ¿sí? Ella tiene un diplomado en trastorno de la personalidad, es encargada del programa Senda allá en la región de Los Ríos, aquí en Chile, ¿no? Una divina la Paula, y nos va a estar también hablando sobre este proceso de cuerpo y trauma, ¿sí? Y el módulo 5, el enneagrama de la personalidad, lo hago yo completito, ¿sí? Ahí estoy, eso estoy yo. Ahí están las cositas que he hecho. Ya, luego hablamos de costos y esas cosas. Pero ese es el diplomado, para que lo tengan en cuenta. Cualquier duda, cualquier consulta, yo también voy a mandar el brochure ahí con los grupos para que lo tengan. Voy a dejar de compartir. Ok, ahí veo a Paula, a Clau, Pamela, a Francis, a la Liz. Ok, hablemos un poquito entonces de lo que vamos a ir planteando hoy día. Solo, ya, tenemos media hora, 45 minutos para conversar. Ya, esta es la primera charla de 3 y también invitarlas a que el día miércoles de noviembre, mañana a las 10:30 de la mañana, hay un encuentro que se llama GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, donde nos encontramos a meditar y a mover el cuerpo desde una consigna, ¿sí? Y mañana nos toca hablar también sobre el trauma y el cuerpo, ¿sí? Pero hoy día vamos a hablar de la Gestalt, ¿sí? Y las polaridades, ya. Existe la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que es diferente a la psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt es una integración de diferentes ramas que se venían abriendo hacia la sanación del ser humano. Recordemos que este tipo de terapia, eh, obtenidas por la psicología humanista, empiezan a proliferar desde luego de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Años 50. El libro póstumo de la Gestalt, Excitación de la Personalidad Humana, escrito por Peirce, Goodman y siempre se me olvida el tercero, Hellinger, algo así, ¿no? Eh, Eso fue escrito en el año 51, más o menos, y ahí se funda la psicoterapia Gestalt, ¿sí? La psicoterapia Gestalt tiene conceptos de la psicología de la Gestalt para poderla comprender de forma teórica, y también tiene conceptos del psicoanálisis. Eh, Peirce era un psicoanalista, ¿sí? Que en algún momento se casó con Laura Peirce, que es la otra fundadora de la Gestalt, ¿sí? Y ellos fundaron un centro en Sudáfrica porque tuvieron que salir arrancando de Alemania porque Peirce y Laura, o Peirce era alemán judío, y en África, y gracias a Laura, Laura era una eximia estudiante de la psicología de la Gestalt, donde estaba con Kafka, con Wertheimer, disculpe si no lo pronuncio bien, pero eran los psicólogos de la Gestalt, y ella estudió con ellos. Y Peirce la conoce el laboratorio de neurociencia de esta gente, ¿no? De neuropsicología. Y ahí se enamoran y se casan, ¿sí? Y la influencia preparan un trabajo, ¿no? Que es uno de los primeros trabajos que el fundador de este tipo de psicoterapia, que es un libro que se llama, se me fue el nombre, pero era una revisión, es una revisión al psicoanálisis, ¿no? Donde se postula que hay que cambiar el concepto de psicológico por concepto de organismo, ¿sí? Uno de los postulados, y que hay que mirar no solamente el área psíquica o mental de la persona, sino todo el cuerpo de la persona, ¿sí? Eh, y que el impulso de retención anal, que era como el impulso que se veía en psicoanálisis, Peirce propone cambiarlo por el impulso oral, de masticar, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque para Peirce, de cierta manera, porque
no solamente tenía que ver con la represión sexual, que tiene que ver con, con, con aprender a retener las heces y no soltar, ¿no? La represión, sino que también tenía que ver con el aprender a masticar las situaciones de la vida, ¿no? El impulso oral que te lleva a masticar, ¿no? Y que también, cuando no tenemos resuelto el impulso oral, la etapa oral, ¿cierto? Vamos succionando muchas cosas, ¿no? Que, o sea, que es como el irnos hacia el placer muy rápidamente, como que nos sentimos mal, nos angustiamos e intentamos salirnos de la angustia, ¿sí? Y el salirnos de la angustia nos impulsa a diferentes acciones, ¿no? Algunos hemos ido, ¿no? Hacia la droga y el alcohol, ¿no? Otros hacia el sexo, otros hacia la comida, otros hacia la violencia, otros hacia el quedarse muy callados de adentro, otros hacia la crítica o hacia la crítica interior muy fuerte, otros a limitar el mundo emocional y llevarlo hacia el fondo o reprimirlo, ¿no? O sea, cada uno tiene, yo tenía una profesora que nos decía, porque tomaba un mate en la, están de cierta manera tomando el pecho de mamá, nos decía cuando chupábamos el mate. Tienen que dejar eso para angustiarse un poco, ¿no? Porque el ser humano tiende hacia el placer. Y esa tendencia hacia el placer nos aleja del crecimiento porque bloquea el dolor, ¿no? El carácter o el ego es una tendencia como que nos cerráramos, ¿no? Cerráramos nuestra capacidad para evitar el dolor y la angustia, ¿sí? Que es un mecanismo de defensa que es totalmente legítimo, ¿sí? Y que, pero ese alejamiento del dolor nos impide también disfrutar, ¿sí? Porque el dolor y el disfrute y el placer van de la mano, es una misma polaridad, si lo viéramos así. La alegría y la tristeza van de la mano. ¿Sí? Si yo no me permito la tristeza como viene, tampoco voy a poder permitirme la alegría como viene, ¿sí? Una auténtica alegría, ¿sí? Porque son energías que van de cierta manera unidas por, la, por una, pongamos, por una ramificación energética o neuronal, ¿no? En general, por ejemplo, la depresión dentro de la Gestalt, esto lo plantea una autora vinculada con Víctor Frank, eh, que dice en su libro, en Auschwitz no había Prozac, se llama el libro donde dice eso, que es también la autora de un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama La bailarina de Auschwitz, no me acuerdo el nombre, Edith Heger se llama la autora, Edith Heger. Y ella expresa que el antídoto a la depresión es la expresión, ¿sí? Porque depresión significa sin expresión, ¿sí? La expresión deprimida o en plano, ¿no? La depresión no tiene que ver con la tristeza, sino más bien con el aplanarse, entonces no sentir nada, ni tristeza, ni miedo, ni alegría, nada, plano, o sea, se desgasta o no contactamos con el disfrute y tampoco con el displacer, es plano, ¿no? Y el antídoto es la expresión, ¿sí? El atrevernos a expresar aquello que está retenido como piedra, ¿no? Hoy día tenía un consultante que me hablaba sobre eso, ¿no? Que él sentía como que tenía una piedra interna porque no sentía nada, solo sentía mucho rencor y mucha rabia, ¿sí? No estaba ahí, siempre enojado y criticando al mundo y criticándose a sí mismo. Entonces la Gestalt, primera cosa, ve al ser humano desde un ámbito de totalidad, ¿sí? O sea, observamos, cuando estamos en terapia, observamos a la persona desde sus movimientos conscientes y sus movimientos inconscientes, que es lo que más nos interesa. Observamos su respiración, observamos su postura corporal, sin el ánimo de interpretar, sino de reflejar o de preguntar, ¿sí? Observa cómo están haciendo tus manos en estos momentos. Y están así las manos. Si una mano pudiera hablarle a la otra, ¿qué diría? Es una experiencia, ¿sí? Y siempre estamos explorando. Me gusta esta palabra de exploración terapéutica, ¿sí? Porque dentro del contexto terapéutico no andamos buscando, de cierta manera, no hay ideal al cual llegar, ¿sí? Los ideales y los deber ser
son mirados desde este punto de vista con inquietud, ¿no? Como, a ver, revisemos un poquito esto, por ejemplo, la consultante me decía, es que con una situación familiar, ¿no? Es que debería ser, no sé, mi familia de otra forma, porque aquí, porque debería. Pero decía, me costó que entendiera un poquito, le decía, oye, pero lo que a mí me llama la atención de lo que me dices es tu deber ser, esa palabra deber, ¿no? ¿Y por qué me decía? Porque sistemas familiares hay como arena en las playas, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? O sea, pero cuando lo pones desde el deber ser, ¿sí? Es como que tendría que ser de otra manera, ¿sí? Como desde la obligatoriedad. Revisemos un poquito esa fantasía de familia que tienes, ¿sí? Y ahí aparece también esto que estamos buscando, que estamos conversando hoy día, que son las polaridades. ¿De dónde vienen las polaridades entre el deber ser, ¿no? O lo ideal y lo que está pasando y lo que es aquí y ahora, ¿sí? O sea, la realidad. Joan Garriga dice que el gran maestro o la gran maestra es la realidad, es lo que ocurre aquí y ahora. Esta es la gran maestra. Si nos permitimos salir de la fantasía, ¿sí? Para poder mirar lo que está pasando aquí y ahora, nos vamos a poder empezar a crecer, ¿sí? Entonces, la gran polaridad es esa, ¿no? Poder darme cuenta cuáles son mis fantasías, cuáles son mis deberes de ser, cuáles son mis ideales de mí mismo como de expectativas del otro, y poderlo contrastar con lo que está pasando realmente sin el juicio, ¿sí? Porque el deber ser, que es una gran polaridad, aunque la mayoría lo tiene, ¿no? El deber ser y la expectativa y el ideal de las cosas, ¿cierto? Cuando se contrasta con lo que está pasando aquí y ahora, de repente es muy fuerte el contraste y eso hace que la persona se duela a sí misma en relación a lo que está ocurriendo, ¿sí? Y en relación a lo que pasó en su infancia, ¿no? Y cuando hablamos de la infancia en Gestalt, la intentamos traer aquí y ahora, ¿no? Todo recuerdo y toda anticipación que ocurra en la terapia se trabaja en el aquí y el ahora, a través del lenguaje y a través de posturas corporales, ¿sí? A través del cuerpo. Para eso hay tres factores importantes que aprendemos en la formación, ¿sí? O sea, tenemos la teoría, tenemos los libros, tenemos videos en YouTube si quieres buscar, ¿no? Pero lo que plantea Naranjo es que para ser terapeuta desde este punto de vista es una transmisión oral desde una actitud de responsabilidad, ¿sí? Y responsabilidad tiene que ver con hacerse cargo de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿sí? Sobre todo las relaciones íntimas donde estamos bien acostumbrados y acostumbrados a tutear al otro. Es que tú, que tú hiciste esto, es que tú no levantaste los platos, es que tú dejas manchado el baño, es que tú, y es que tú, ¿no? Y eso genera muchas dificultades, ¿no? Entonces, lo que aprendemos en la formación son pautas lingüísticas para poder llevar al consulta y llevarnos a nosotros mismos a hacernos cargo de lo que nos corresponde dentro de lo que está ocurriendo y la mayoría de las veces lo que nos corresponde es hacernos cargo de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias necesidades y de cómo resolver esas necesidades, ¿sí? O sea, cómo proponer a la relación que estoy necesitando algo, ¿sí? Y desde ahí también reparar, ¿no? No, me acuerdo que en el momento estábamos con una mamá, estaba trabajando con una mamá y una niña. Y de repente la mamá, de lo que íbamos conversando, se empezó a dar cuenta de que la había embarrado con su hija, algo había hecho, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, habrá que reparar. Y me dije, ¿y cómo reparo? Bueno, hablando con tu hija y pidiéndole disculpas o lamentando lo que pasó. Me quedó mirando y me dijo, ¿y se puede hacer eso? Sí, porque eres un ser humano y te equivocas, ¿no? Nos equivocamos y cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, o nos hacemos los lesos o reparamos. Y reparar significa ir y pedir disculpas, o lamentar lo ocurrido, ¿sí? Hacerte cargo de lo que a ti te pasa, ¿sí? Y así vamos trabajando, ¿no? O sea,
el hacerse cargo significa tanto hacerse cargo de mi propia autocuidado, que tiene que ver con la responsabilidad de mis límites internos y externos, ¿sí? De construirme a mí mismo, a mí misma, una vida satisfactoria, ¿sí? Y también de poder planteárselo a la relación que corresponde, ¿sí? A través de la expresión. ¿Sí? Y eso es un trabajo de crecimiento que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad emerge desde el contexto o la actitud del estar aquí y ahora, ¿sí? Del estar presente. Y eso también se practica dentro de la formación para poderlo llevar a la consulta. ¿Sí? Practicamos meditación, como les dije antes, practicamos el continuo de conciencia, que es una meditación hablada y que es un trance, la verdad, es como una hipnosis, ¿no? El continuo de conciencia. Se van abriendo capas y capas y capas, pero ahí lo importante es la sensibilidad y la intuición del terapeuta para poder fijar, de cierta manera, la atención en algo que emerge importante desde el organismo del paciente, del consultante. ¿Sí? Confiamos en Gestalt que el cuerpo del consultante sabe más que esto. Hay una canción del Plan de la Mariposa, que lo podemos escuchar después cuando terminemos. Eh, Busquen el Plan de la Mariposa, que están re buenos esos chicos argentinos, que la canción se llama El cuerpo sabe, ¿no? Y el coro dice, uy, el coro, todo lo que diga lo va a filtrar mi mente. La verdad, el cuerpo sabe, ¿sí? Entonces todo lo que decimos, de cierta manera, está filtrado por nuestra tendencia neurótica o egoica, ¿sí? Porque hay millares de mecanismos internos que nos defienden del contacto auténtico, ¿sí? Y eso fue creado desde la panza de la mamá hasta los 8 años más o menos, ¿sí? Ahí se forma el carácter, el ego, la neurosis, el eneatipo, dependiendo de del punto que lo queremos llamar, ¿sí? Para poder salir de ese embrollo, hay que conocer el embrollo, ¿sí? Como la pregunta que me gusta hacer a mí, que siempre hago es, ¿cuál es la salida del laberinto sin salida? O del callejón sin salida. ¿Cuál es la salida del callejón sin salida? La salida del callejón sin salida es la entrada, por donde entramos, ¿no? Porque entramos al callejón sin salida arrancando de algo, del laberinto, entramos al laberinto del Minotauro arrancando del Minotauro, ¿sí? Que es del monstruo, ¿no? Cada uno tiene los suyos. En cada uno emergen diferentes conductas compulsivas, neuróticas, que hacen que la relación eh, acabe, que hace que la relación se vuelva tortuosa, ¿no? Que hace que la relación se vuelva difícil, ¿sí? Eh, si me viene otra cosa, un profesor nos decía, nos vengamos de las personas, les hacemos lo que nos hicieron a nosotros cuando chicos sin darnos cuenta, ¿no? Hay una venganza, ¿sí? En la relación. ¿Sí? Que puede ser el hecho de que te quedes callado y que no hables, ¿no? Y que dejen que te pasen por encima, como puede ser el hecho de que lleguen y te agredan, ¿no? Verbal o físicamente. O te dejes agredir también y te quedes, ¿no? O sea, hay diferentes posibilidades. Recordemos que el diagrama nos muestra 27 formas de posibilidades, ¿no? En un mapa, ¿no? Pero nos muestra esas 27 formas, cada uno con sus cosas. Entonces la Gestalt, ¿cierto? Los tres pilares de la actitud gestáltica o de la actitud terapéutica que aprendemos en la formación, ¿cierto? Es la responsabilidad, el estar centrado en el aquí y el ahora y la tendencia actualizante, ¿sí? ¿Qué significa eso de la tendencia actualizante? Es que cuando traemos la responsabilidad y el aquí y el ahora en el encuentro, ¿sí? Se actualiza el sistema. O sea, eh, podemos comprender que nuestras conductas compulsivas, o en como se llama en las constelaciones, ¿no? Los patrones repetitivos, o las lealtades familiares, etcétera, ¿no? Son como un virus de computador, ¿no? Que tenemos en el software mental, siguiente el software organísmico en este caso, que está en el sistema nervioso, ¿sí? Y la actitud actualizante tiene que ver con volver a pasar por el cuerpo
aquello que no fue resuelto, ¿sí? Ejemplo, una consultante, cuando era niña la golpeaban, ¿no? Muy fuertemente. Y ella se quedó muy callada, ¿sí? Por seguridad, ¿no? Entonces aprendió a que para poder estar dentro y pertenecer dentro de una familia había que quedarse muy callado, ¿sí? Y sostener la situación, desde el silencio y desde el dejarse pasar a llevar, ¿no? Claro, eso llevó a que la situación familiar, etcétera, se derrumbara, ¿no? Y en terapia comenzamos a trabajar esa situación, ¿no? Lo que tiene que volver a hacer, lo que vamos trabajando, porque poco a poco, porque hay mecanismos que se resisten internamente y dentro de este modelo no hay que ir en contra del mecanismo de resistencia, sino hay que conocer la resistencia, ¿sí? No hay que traspasar la resistencia, porque esa resistencia es un pilar fundamental en, la vivencia, en nuestras vivencias, ¿sí? Son pilares que nos han sostenido hasta el día de hoy. Que claro, nos hacen sufrir, nos molestan, nos dificultan la relación, y etc. Pero son fundamentales dentro de nuestros mecanismos psíquicos y corporales para podernos dar una identidad, ¿sí? Solo que están muy arraigados en nosotros, entonces ahí se llama, en Gestalt se le llama polarización del carácter, ¿no? ¿Qué es la polarización del carácter? Es cuando en ciertas, eh, dependiendo sí de la forma de la persona, ¿no? Pero hay algunos, ¿sí? Que hay diferentes zonas de la vida, por ejemplo, a mí me pasa la situación vincular de la pareja, ¿no? Ahí a mí me pasan muchas cosas, porque no logro ver y me mando embarrado, ¿no? Entonces hay una polarización del carácter mío, porque entro en un bucle sin darme cuenta, y repito patrones, ¿sí? Repito conductas, ¿sí? Entonces, me quedo ahí, hay algo en mí que no logro ver todavía, que como que es una fijación, es como que fuera algo duro que está dentro, ¿no? Y me quedo ahí anclado, ¿sí? La terapia sería que yo entrara en ese personaje que aparece, ¿no? Y lo vivenciara orgánicamente con todo el cuerpo, como si fuera un personaje de teatro, ¿sí? Y que pudiera empezar a relatar cómo es la vida y para qué sirvo yo en ese lugar, ¿sí? Desde la Gestalt trabajamos con los subyoes o con los personajes internos que cada uno tiene, porque no somos uno solo, ¿no? El self, que es una función psíquica planteada en el psicoanálisis, la Gestalt se vive en la relación, ¿no? Acá está el self, esto que está pasando ahora entre nosotros, que me estás escuchando, ¿no? Otra cosa, ¿no? Mi self, en este caso, está más activado porque estoy intentando que me entiendas, porque estoy cumpliendo el rol de profesor o de terapeuta o de, o de exponente, no sé cómo le queramos llamar, ¿no? Tengo mi self que está más ido hacia ese rol, en este caso. Pero yo y tú cambias cuando estás con tus hijos, o cuando estás con tu enamorado, o cuando estás en tu trabajo, eres diferentes personas, ¿no? Eh, y podríamos empezar por ahí, el trabajo más práctico, ¿sí? Como que en tu cuadernito, si que lo tienes, por ahí pudieras notar cuáles son tus diferentes personajes en tu día a día. ¿Cuántas Liz hay? ¿Cuántos Canus hay? ¿Cuántas Clau? ¿Cuántas Pamelas? ¿Cuántas Francis? ¿Cuántas Paula? ¿Cuántas María? ¿Cuántas Claudia ahí que veo que se unió, ¿no? Como que pudieras ir viendo cómo cambias, ¿sí? Dependiendo de la situación en la que estás y qué aspectos de ti mismo aparecen en esa situación. Por ejemplo, es muy bonito ver eso, digo bonito entre comillas, cuando la persona tiene amantes, ¿no? Sí, Claudia, madre, esposa, hija, pero ¿cómo eres tú ahí, Claudia? ¿Qué aspectos aparecen de ti ahí, en la madre? ¿No? ¿Qué aspectos aparecen en la hija? ¿Cómo eres ahí? ¿Sí?
para que puedas ir viendo el contraste. Cuando tenemos amantes, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una clara polarización del carácter, ¿sí? Porque somos uno, claro, ahí aparece la controladora de Claudia, somos uno que se divide porque aparecen diferentes aspectos entre tu pareja, ¿cómo le podemos llamar? Monógamo, entre comillas, ¿no? Y tu amante, ¿no? O para que tienes el acuerdo de convivencia, etcétera, tu esposo, no sé, esposa, y tu amante. Aparecen diferentes personajes ahí. Y cuando las personas, por ejemplo, llegan a terapia a ver qué pasa, que tengo un amante, ¿no? Porque no saben lo que le pasa, se empiezan a dar cuenta que no tienen que ver con la mujer o con los hombres, ¿no? Sino más bien qué aspectos tuyos se elaboran con tal persona y qué aspectos tuyos se elaboran con tal otra persona. ¿No? Ah, que con mi esposo estoy tranquila, eh, hay una casa, están los hijos, aparece la Manuela responsable, ¿no? Ay, y con mi amante aparece la Manuela eh, adolescente, ¿no? Pongámoslo así. ¿Sí? Entonces, ahí es interesante ese proceso cuando aparece, ¿no? Pero a todos nos pasan cosas. Es difícil, es claro, Claudia, es difícil cuando estás intentando controlarlo todo. Por ejemplo, Claudia, cuando dice ahí, yo soy igual a todos en todas partes, ¿sí? En el concepto de salud dentro de la Gestalt tiene que ver con la flexibilidad de nuestras formas, ¿sí? Con el poder de permitir a los personajes internos aparecer en diferentes tipos de situaciones y no quedarnos en uno solo, ¿sí? Eso tiene que ver con la aceptación de nosotras mismas, de nosotros mismos, con la aceptación de la fluidez de lo que somos, ¿sí? Con la aceptación eh, incondicional, se le llama en el enneagrama, que más es espiritual, ¿sí? De que aparecen diferentes aspectos míos, diferentes, cuando nos quedamos en uno, a eso se le llama polarización del carácter, ¿sí? Que es o cristalización del carácter, donde no nos permitimos, donde pasaron cosas de nuestra vida que no nos permiten, yo me pongo así como si fuera de cemento, ¿no? No nos permiten flexibilizar, ¿sí? Para encontrar un ajuste creativo a lo que está ocurriendo. Es como la historia del bambú y del roble, ¿no? El roble le dice al bambú, ¿no? El roble grande le dice, ¡ay, que eres flaco, bambú! No lo miran menos porque es flaco, ¿no? Y chico y delgado, ¿no? Eres tan flaco y chico y delgado, pero mírame a mí, le dice el roble, soy tan grande y grueso, firme, ¿no? Vino la gran tormenta y el bambú se flexibilizó ante el viento y ante la lluvia, y el gran roble se partió por la mitad, ¿no? Y luego el bambú volvió, ¿sí? A su estado natural, ¿sí? ¿Qué nos dice eso de cierta manera? Que cuando somos muy rígidos, la vida cuesta más, ¿sí? Cuando no nos permitimos eh, cambiar de percepción, porque también tiene que mucho que ver con nuestra biografía y con nuestras vivencias intrauterinas, ¿no? Si lo planteamos más desde las constelaciones, tiene mucho que ver también con lo transgeneracional, ¿sí? Entonces, el fin de la terapia es flexibilizar el carácter, ¿no? Y eso tiene que ver con encontrar nuevas formas de autorregularnos y de satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, la polarización del carácter tiene que ver con eso, con la rigidificación, olvidé la palabra al fin, o sea, que se cristaliza una parte mía y es como que miráramos el mundo con unas solas gafas de tal color. Entonces miro el mundo de color negro y todo lo que aparece lo veo de color negro. Y también cuando me veo a mí mismo me veo de color negro, ¿no? Eso se le llama visión existencial, ¿sí? O sea, es una forma que yo tengo de interpretar el mundo y de interpretarme a mí mismo en el mundo y en mi relación, ¿sí?
que puede ser negro, puede ser verde, puede ser rosado, y cada uno le da su propio significado. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Me voy dando, me voy siendo claro. Ah, tengo varios mensajes aquí. Ah, pero qué no sé. Ay, ahí estaba la Claudia hablando un poquito. Es difícil, claro, sí, es difícil, no es fácil. No sé, ustedes me dicen, ¿estoy siendo claro? ¿No? Súper la charla ya, gracias Juan. Ok, entonces vamos a ir con una pequeña experiencia más práctica, ¿sí? Es bien simple. Gracias Pamela, Pamela Silva. Es bien simple. En tu cuadernito de apuntes, esta es una de las maneras más clásicas también de esta forma de terapia de poder vivenciar cierto tipo de polaridades, ¿no? Entonces, vas a hacer en tu cuaderno una línea así como para abajo, ¿sí? Como que quedaran dos espacios. Gracias, Pamela, Paula Monsanto. ¿Sí? Entonces, dos espacios, y en el primer espacio vas a anotar diferentes situaciones que haces en la vida. Lo puedes hacer en el chat también si quieres, como quieras. Diferentes situaciones que haces en la vida, empezando por debo o tengo que. Por ejemplo, eh, debo lavar la ropa, tengo que ir a comprar el pan, debo ir a trabajar, tengo que estar haciendo esta charla, debo aprender a tocar la guitarra, tengo que lavar los platos, debo salir a la playa mañana a divertirme, tengo que ir a yoga mañana en la mañana, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, por lo menos 10. Debo tanto, anda escribiendo una filita de debo, de deberes, o de tengo que. Debo cuidar a mis hijos, tengo que ser buena persona, debo cuidar a mi mamá, tengo que tomarme un té a esta hora. Escribe, escribe, tengo o debo, tengo que, debo. Démonos algunos minutitos para esa reflexión. ¿Tengo o debo? Rapidito, si lo que te venga, si no es tanto, mientras menos lo pienses, mejor. ¿Tengo o debo? Cualquier cosa, la que se te ocurra. Entonces, en la columna de al lado, la que quedó libre, escribe las mismas cosas, lo mismo que fuiste escribiendo desde el deber o el tengo que, y escribe ahora comenzando con quiero
o decido, o elijo. Quiero, decido o elijo. Recuerda que es una exploración. ¿Sí? Cuando lo ponemos en términos de exploración, es eso, explorar. Es una experiencia. ¿Sí? No es algo tajante. Lo que más evitamos en la terapia es que sean las cosas tajantes porque estamos eh, dispuestos a lo dinámico de qué es la vida y qué es el cambio constante, y qué es el movimiento constante y qué es lo que cambia, ¿cómo se llama? La impermanencia que se le llama. La Gestalt tiene una base filosófica del Tao y el Zen, o Zen. Del Tao tiene que ver con las polaridades, el yin y el yang, ¿no? Lo femenino y lo masculino, que es la polaridad más fuerte que tenemos adentro, y también con el budismo Zen, que tiene que ver con el estar aquí y el ahora. Entonces cambia, desde esta exploración cambia, lo que notaste desde el deber, tengo que, lo mismo, pero desde el quiero, decido o elijo. Cuando lo tengas, te voy a pedir que hagas una experiencia. Este pequeño ejercicio te puede dejar bastante material para ti mismo, para ti mismo. ¿Sí? Entonces, cuando lo tengas, vas a tomar una actitud de poder leer esto en voz alta, ¿sí? Pero con la intención de escucharte y de sentir tu cuerpo, que no sea una lectura automática o automatizada, así como, ¿no? Sino que lee espontáneamente y percátate de cómo es la lectura si empiezas del deber ser. Léelo un par de veces, unas 2 o 3 veces para que puedas concientizar cómo es la sensación del cuerpo, para que puedas llevar la atención al tono de tu voz, hacia tu respiración, hacia la sensación que emerge en el pecho, en la panza, en los hombros, en tus brazos, ¿sí? Cuando nos lees desde el deber ser. ¿Cómo es la vivencia interna? ¿Sí? Si tuviéramos en terapia, daríamos un poquito más ahí porque lo llevaríamos más al cuerpo. A ver, intenciona la sensación del cuerpo, intenciona esa respiración, intenciona la sensación en la panza, la sensación en el pecho. ¿Cómo se te pone el cuerpo cuando lo lees desde el deber ser? Mira el tono de tu voz, cómo cambia, cómo es. Y si llevas ese tono de voz a todo tu cuerpo, ¿cómo se pone tu cuerpo? ¿No? Y vamos como explorando creativamente con lo que venga y con lo que salga, ¿sí? Desde la consulta, desde la intención, ¿sí? Desde la intención de también, de cierta manera, de incomodar un poquito al consultante para que emerja la neurosis, porque es ahí donde emerge la neurosis, en la incomodidad, ¿no? Donde aparece más vívida para poderla observar, ¿sí? Apareció eso. ¿Sí? Porque si aparece eso, también tiene su contrario, porque sabemos desde la Gestalt que todo tiene su contrario, ¿sí? Que si yo estoy posicionado en el deber ser, el contrario es la opción de elegir, que tiene que ver con el querer, ¿sí? Entonces, ahora que ya leíste el deber ser, lee el querer, el elijo o el decido, a ver cómo resuena en ti esa posición, ¿sí? Cómo resuena internamente, cómo resuena en el cuerpo, cómo es la respiración cuando lees el quiero, elijo o decido tocar la guitarra, elijo ir mañana a yoga, quiero estar aquí haciendo esta charla. ¿Sí? ¿Cómo resuenan en ti tus propias
experiencias, cuando le cambias. No te enganches, es que sí, que no es así, porque siempre aparece como una vocecita. Estamos explorando, dile a la vocecita crítica, es una exploración, no, no tan grave, no, no tan importante, ¿sí? Porque siempre le damos más importancia. Es una canción que yo escucho siempre, esa que dice, no te creas tan importante, ¿no? Es muy buena para bajarse un poco de la nube de la que casi siempre estamos. No te creas tan importante. ¿Sí? Entonces hay que decirle a la vocecita interna, no te creas tan importante, ¿sí? Y exploremos, a ver cómo resuena esto en el cuerpo, cómo resuena en tu respiración. Y ver si hay algún tipo de diferencia, la que sea. Y si te pillaste ahí con algún tipo de diferencia, planteándole en el chat o abre tu micrófono y la puedes expresar. Si estuviéramos en terapia, se le pide al consultante que represente con todo el cuerpo el deber ser y el querer, ¿no? Cuando entramos a trabajar con el querer, el deber ser casi siempre tiene que ver con mandatos familiares, antiguos, de infancia, ¿sí? Hay una autora que habla sobre el debeísmo, la maldición de los debeísmos, ¿no? Que son estructuras mentales que vienen desde nuestra primera infancia, ¿sí? Porque ahí sí nos decía, es que debes ir a la escuela, es que debes comportarte de tal manera, es que debes, ¿no? Es que no debes sentarte con las piernas abiertas, es que no debes pelearte en el colegio, es que no debes, y etcétera, ¿no? Que nos fueron metiendo adentro. Y cuando planteamos los querer, los quiero, el elijo, decido, también estamos planteando la posición de no querer, de no elegir, de no decidir. ¿Sí? Es una posición de libertad el querer. ¿Sí? Nos da esa apertura de decisión. ¿Sí? Porque nadie está obligado a nada acá realmente, ¿no? Podemos elegir. ¿Sí? Y podemos elegir situaciones que no nos agradan. ¿Sí? Pero desde la elección, no desde la obligatoriedad, que es mucho más pesado y mucho más... Debe ser como ir subiendo una roca por la montaña, ¿no? Una roca gigante por la montaña. ¿Sí? Es muy pesado vivir desde los deberes. Así que te invito a que puedas elegir un poquito más el querer o el no querer. O sea, es que no quiero hacer esto, bueno, lo hago igual, pero no quiero, ¿no? Pero es más libre y es más auténtico también. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos dentro de este estilo de psicoterapia, la autenticidad. ¿Sí? El poder ser auténticos. Sí, digan, Liz. Eh, como la consulta, en la idea de esto, entonces, como si yo digo, por ejemplo, tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar, debo cuidar de mí, la idea sería como poder ser capaz de traspasarlo al elijo levantarme temprano, elijo cuidar de mí. Bueno, sí, pero no solamente el traspaso, sino que lo terapéutico es explorar en el cuerpo, en la sensación,
Si tú notas algún tipo de diferencia cuando digo debo a cuando digo elijo. Ahí, si digo debo, es como los brazos caídos, siento pesadez, mi tono muy apagado. Y al leer los quiero, eh, me produce alegría, sonrío, siento como si quisiera Claro, expandir, claro, y expansión. Sí, sí, y es así de simple desde el lenguaje, ¿no? Sí, gracias, Liz. Y sí, y eso se practica, ¿no? O sea, es porque el debo o el tengo que fue un aprendizaje que tuvimos desde nuestra más tierna infancia, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Eso se quedó metido en el subconsciente, ¿no? Tanto como, por ejemplo, el tema del sexo, el placer, ¿no? Tengo una consultante de mujeres con muchos introyectos, que se le llama a esto que no masticamos cuando éramos chicos, ¿no? Un introyecto es un mecanismo de defensa, que son mensajes que nos comimos sin masticar, ¿no? Cuando yo decía que Peirce cambiaba el impulso o la retención anal, ¿no? Por el oral, era porque hay que volver a masticar, ¿no? Aquellos mensajes que nos llegaron en la infancia, que se nos introducieron en la psiquis corporal. Digo psiquis corporal porque es algo corporal y organístico, ¿no? El organismo completo, ¿sí? Y que eso hay que volverlo a masticar, ¿no? Hay bastantes mujeres, por lo menos lo que yo tengo en consulta, ¿no? Con muchas dificultades dentro del sexo y del placer y del disfrute sexual y sensual, ¿no? Por mensajes introyectados, para que se comprenda el introyecto, que es como comerse una manzana completa, así, y que te queda acá, pero en términos psíquicos y corporales, introyectados dentro de colegios católicos, ¿no? Gracias, Francis. Qué bueno que te haya gustado. Gracias a ti por estar. Y mensajes introyectados desde los colegios católicos, por ejemplo, o de iglesias, ¿no? Que las dejaron muy atoradas en términos del disfrute y del placer, ¿sí? Entonces, y ahora con muchas dificultades de poder abrir ese espacio con sus parejas, ¿sí? Entonces, es de mucha importancia el que esta primera capa del deber ser y del quiero, ¿sí? Para poder sentirlo en el cuerpo y decir, chuta, solamente con mi lenguaje yo puedo cambiar una realidad, ¿sí? Puedo cambiar mi realidad, ¿sí? Y dentro de la terapia, lo que hacemos si tuviéramos un espacio más terapéutico, sería representarlo con el cuerpo completamente, ¿no? Como esto que decía la Liz, ¿no? Cuando voy en el debo me pongo más hacia abajo, entonces en la terapia experimentamos con esa posición, ¿no? Porque cuando involucramos el cuerpo aparece la memoria del cuerpo, aparece la memoria muscular. Y ahí aparece papá, aparece mamá, aparece el tipo o la tipa que te abusó, que te tocó, aparece la violencia, aparece el alcoholismo de tal persona, ¿no? Etcétera, ¿sí? Tantas cosas que ocurren en la vida del ser humano, ¿no? Eh, y cuando experimentamos lo otro, también vamos al querer y la sensación de libertad con la cual podemos vivir nuestra vida, ¿sí? Pero es un ir repasándonos constantemente, porque son cosas que son muy arcaicas y que no tienen que ver solamente con nosotros aquí y ahora, sino también con toda nuestra transgeneracionalidad, ¿no? En la Gestalt se le llama ir pelando la cebolla, ¿no? Hola María Lilian Ramos, qué bueno verte. Gracias, igual Daniel, mucho gusto, buenas noches a todos. Daniel aquí participando, muy interesante en el concepto de el deber ser. Yo lo veo, lo siento pues a la hora de leer mis cuestionamientos. Yo coloqué en el primero, debo hacerme un examen médico esta semana. Y al leerlo, al darle lectura, pues sentí aquello sobre mí, que era una orden. Me estaban dando una orden. Y luego al Claro, pasarlo al quiero, decido y elijo, ya lo escribí, decido hacerme el examen médico esta semana.
Y entonces yo lo sentí como voluntario, como libertad, ¿verdad? Que yo siento. O sea, decido hacerlo. Ya no me lo mandan, ya no es una orden, sino que soy yo la que tomo la decisión por mi bienestar de físico, ¿verdad? Y escribí 3. El segundo es, debo dirigir una reunión dentro de 2 semanas. Debo dirigir, fue una orden que me dieron, ¿verdad? Obligatorio. Quiera o no quiera yo hacerlo, o sea, al darle lectura, me confronté, ¿verdad? A esto y dije, esa es una orden, quiera o no quiera, debo de hacerlo. Y luego al pasarlo al quiero, decido, elijo, coloqué, quiero dirigir la reunión dentro de 2 semanas. Es un deseo que nace en mí, no me lo están exigiendo, ¿verdad? Sino yo quiero hacerlo. Sí, Yo, además, acá el tono de su voz cambia cada vez que lo dice, exacto, ¿no? Se nota el exacto. cambio del tono de la voz. Exacto. Se siente, Daniel, se siente al darle lectura, se siente aquel Lo rechazo. siento, lo siento. Lo siento. Es. Y la tercera es, debo cancelar una deuda antes de fin de mes. Un mandato, ¿verdad? Lo sentí así, un mandato. Me mandan a Sí. hacer es una obligación, tengo que hacerlo porque me lo están obligando a hacerlo, me lo están pidiendo. Ujú. Y luego, pues, al pasarlo al quiero, decido, elijo, lo coloqué, quiero cancelar la deuda antes de que finalice el mes, ¿verdad? Yo siento eh, que lo tengo que hacer porque me conviene, no porque me lo están exigiendo, ¿verdad? Sino, es una decisión mía, es una libertad, es un deber, ¿verdad? Claro. Es un deber. Entonces, quiero cancelar esto, ¿verdad? Yo quiero hacerlo para mi tranquilidad. Daniel, Hermoso. créame que fue muy edificante este ejercicio para mi persona. Me ayudó Me alegra mucho, mucho. me hizo reflexionar. Vale oro esta reflexión que nos puso a hacer. Nos hizo encontrarnos nuestra realidad a no enfermarnos, sino que resolver las situaciones que tenemos Claro. que realizar, que llevar a cabo sin enfermarnos, ¿verdad? Sí, Sino sí. hacerlo con una decisión, con una voluntad. Gracias, Daniel. Gracias, María Lilian Ramos. Un gusto verla otra vez. Yo le preguntaría, y una pregunta para todos, pero para que no se responda ahora, porque si no nos podemos quedar sin tiempo y le quiero mostrar una última cosita. Pero la pregunta que yo le haría a María cuando estaba relatando, me vino la pregunta es, ¿quién la manda internamente? ¿Quién es ese o esa que está, cuando hablamos de los sub-yoes o las subpersonalidades, los personajes internos, ¿no? ¿Quién, quién es esa voz interna que manda, Es mi ¿no? yo, Ajá. Ujú. es mi yo. Pero Ujú. ¿cuál yo? ¿Cuál de todos los yoes? ¿No? Em, ¿Quién aparece ahí? No, no es una pregunta fácil de responder, solo la dejo para todos, ¿no? Que Gracias, Daniel. Lo vamos a... Joan Garriga ocupa esta pregunta, pero la ocupa, dice una parte de ese libro que estoy leyendo que se llama Constelar la vida o Constelar algo así, que dice, cuando llega un consultante, ¿no? Una de las primeras preguntas que le hace que es, ¿quién sufre adentro tuyo? ¿No? ¿Cuál es esa parte de ti que sufre adentro tuyo? Porque no somos completamente nosotros que sufrimos. Es una parte de nosotros que entra en sufrimiento. ¿Sí? Y que también tiene que ver con esta pregunta que les hago, ¿no? ¿Quién adentro mío es el que está mandándome? El que está poniendo ahí, ¿cierto? Esa regla tan debeísta, ¿no? Bueno, ya se nos va el tiempito y le quiero mostrar esto último, que es un mapa que yo hice. Este mapa. Que es como lo que yo comprendo como la integración entre el enneagrama, la pedagogía teatral, el budismo social, que alguna vez también estuve estudiando,
¿no? Y tiene que ver con el ir pelando la cebolla y también el poder percatarnos, ¿no? de todo el proceso que significa entrar o contactar con nuestra esencia o con nuestra mayor creatividad, colaboración y aceptación de nosotros mismos. ¿No? Porque estamos inmersos en una cultura que se le llama la cultura patriarcal, ¿no? Donde dentro de lo que reina afuera, ¿cierto? Están los medios de comunicación que impregnan, ¿cierto? La ignorancia y el temor, ¿no? Están también las guerras y la violencia, y todo esto va también unido, ¿no? O sea, los medios de comunicación te muestran mucha guerra y mucha violencia, y también te van incentivando el consumismo y el extractivismo que sostiene el consumismo, ¿no? Que son las grandes maquinarias industriales, farmacéuticas, medios de comunicación, etcétera, ¿no? La televisión abierta sobre todo, ¿sí? Eso incentiva los tres venenos mentales que tienen que ver con el budismo y que también tienen que ver con el enneagrama, que es la ignorancia y la pereza, pero es una ignorancia de nosotros mismos y una pereza de nosotros mismos, de conocernos nosotros mismos, ¿sí? Que va unido con la aversión, o sea, con la sensación de estar enrabiado con el mundo, de estar enrabiado con la expareja, estar enrabiado con los hijos, estar enrabiado contigo mismo, que te lleva al miedo, y también unido al apego, o sea, al querer, ¿no? Al pensar que teniendo más cosas, teniendo nuevas cosas, vamos a ser más felices, pero al final incentivamos el vacío interno, ¿no? Y eso tiene que ver con la vanidad, con la máscara, con el ego, ¿sí? Para poder salir de ahí, de cierta manera, lo que marca el diagrama, ¿cierto? Es convertirnos, y lo que busca la Gestalt es la autenticidad, pero para poder tener autenticidad hay que también tomar coraje, ¿sí? Porque no a todo el mundo le va a gustar que tú seas más auténtico, ¿sí? Porque a la mayoría de las relaciones les gusta que seamos predecibles, y a nosotros también nos gusta que el otro sea predecible, claro, ¿no? Entonces, la autenticidad que nos conecta con el coraje, y que ahí viene el amor incondicional hacia nosotros mismos, que es la compasión hacia el otro también, ¿sí? Y cuando entramos en eso, podemos llegar a la aceptación, la colaboración con el otro y la creatividad, porque ahí nos damos cuenta que esto del crecimiento personal, en lo que estamos acá hoy día y que está mucha gente también, no solamente es individual, sino también es colectivo, ¿no? O sea, lo hago, como dice la Alain Viñón, que el trabajo es por el trabajo, por trabajar en esto, porque sabemos que nos hace bien, sabemos que le hace bien al otro. Es un trabajo individual, pero también es un trabajo hacia el otro y para el otro, y sobre todo para los niños y niñas que vienen, ¿sí? Para las generaciones que... Bueno, ya yo creo que con eso ya estamos. Ya. Espero que haya sido claro y de su gusto. La, la charla queda grabada, así que la subo a YouTube, lo edito tal vez mañana, ¿sí? Les agradezco la presencia, y cuando la suba también la mando al grupo, a los grupos WhatsApp, y si ahí si ponen algún comentario en el YouTube o también en el grupo para que se sube más gente la próxima charla, que no recuerdo bien la fecha, pero ahí ya la tenemos, luego yo lo voy recordando. Y para quien pueda también, mañana a las 10:30 de la mañana vamos a estar juntándonos de nuevo a meditar y a hacer movimiento auténtico, que es una técnica un poquito más avanzada de meditación en movimiento, y hablando sobre trauma y cuerpo. Mañana, ¿ya? En la mañana, a las 10:30, chica. Qué Daniel, bueno que una pregunta. escuchó, Paula. Diga, Ah, María. 3 horas son la diferencia con Guatemala, ¿verdad? 3 horas son la Si diferencia es con a, Guatemala. si es a las 10:30, sería 9:30, 8:30, 7:30 de la 7:30. mañana. Sí, Gracias, Daniel. sí. Sí, pasamos el link mañana, un poquito antes de la sesión, yo envío link, y en la mañanita recuerdo, y luego envío el link 15 o media hora antes por los grupos, ¿ya? Así que Ya, gracias por la gracias. consulta, Paula. Muchas gracias a todos por la presencia. Nos estamos encontrando. Que les vaya muy bien. Que tengan buenos sueños. Chao.